Bien, vamos con la última parte, donde vamos a ver los decimales semiperiódicos. Muy bien. Veamos acá entonces lo siguiente. Vamos a colocar algunos ejemplos. Voy a tener, por ejemplo, el número 0,12, donde el 2 es periódico. Es decir, este número es lo mismo que decir 0,1222222, etc. El 2 se repite indefinidamente. ¿Cómo lo pasamos esto a fracción? Es muy similar al caso anterior o la mezcla de los dos casos anteriores. Fíjense en esto. Vamos a escribir, como hemos hecho hasta en todos los casos, todos los números que están ahí. Es decir, vamos a escribir el 1 y el 2. Obviamente el 0 no se escribe. ¿Bien? Vamos a restar los números que no son periódicos, para el caso el 1. Y vamos a dividir, y aquí es donde mezclamos los dos casos, por un 9, porque hay un número que es periódico, es decir, vamos a dividir por 9. Voy a marcar acá, ¿cierto? Este 9 está porque hay un número que es periódico. Y vamos a agregar un 0 porque hay un dígito o un número que no es periódico. Bien, por eso al 0. Y trabajamos ahora igual que los otros casos, es decir, hacemos la resta, nos va a quedar 11 en 90. Bien, y esto ya no lo podemos simplificar más, por lo tanto nos queda solo de esa forma. Lo que significa que 0,12, donde el 12 es periódico, tiene su equivalencia en fracción en 11 noventavos. Bien, ahí está. Este mismo procedimiento lo vamos a repetir en un segundo caso. Veamos. Bien, segundo caso. Fíjense en esto. 0,537 y este 7 va a ser periódico. Es decir, el dígito o el número es 0,53777777, etc. Vamos a hacer el mismo procedimiento anterior, es decir, vamos a escribir acá el dígito 537 y le vamos a restar todo lo que no es periódico, es decir, el 53. Todo eso no es periódico. Lo vamos a anotar acá, 53. Bien. Y vamos a dividir, igual que anteriormente, ¿cierto? Como hay un dígito periódico, vamos a escribir un 9. Y como hay dos dígitos que no son periódicos después de la coma, ojo que esto es solamente después de la coma, escribimos dos ceros. Muy bien. Y ahora, una vez que eso está armado, desarrollamos lo que queda. 537 menos 53 es 484 dividido en 900. Yo sé que esto lo puedo dividir por 2. Es decir, lo puedo simplificar por 2. En ambos casos divido por 2. Y me va a quedar la fracción 242 dividido en 450. Y esto yo sé que lo puedo volver a simplificar por 2. Por lo tanto, me va a quedar la fracción 121 dividido en 225. Y hasta ahí. Ya no puedo simplificar más. Entonces ya tengo una equivalencia 0,537, donde el 7 es periódico, tiene su equivalencia en la fracción 121 dividido 225. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando ahora hay números enteros? Es decir, no parte con 0, sino que parte con un número entero. Vamos a ver, agregarle números enteros a los dos casos que tenemos acá.
Bien, para ver cómo se modifica. Es decir, vamos a escribir en vez de 0,12 periódico, vamos a escribir 1,12 donde el 2 es periódico. Muy bien. Repetimos el mismo procedimiento, es decir, escribimos todo el número sin la coma. 112. Vamos a restar por todo lo que no es periódico, incluyendo el número entero, es decir, 11. Y vamos a dividir por, bueno, tenemos un número decimal, implica un 9, un número decimal periódico, ¿ya? Y uno que no es periódico, por lo tanto es un 0. Aquí ya no se cuentan los números enteros, solamente después de la coma. Y ya teniendo esto, bueno, trabajamos como lo hemos hecho anteriormente. Es decir, 212 menos 11 nos va a quedar, perdón, 112 menos 11 nos va a quedar 101 dividido en 90. Y hasta ahí nomás podemos llegar, ¿no? Esto no lo podemos simplificar más que eso. Bien. Pero también esto lo podemos trabajar de la siguiente manera. Recuerden, esta es la forma A, pero también hay una forma B. Y vuelvo a repetir, uno elige una de las dos. No es necesario hacer las dos formas. Bien, la forma B me dice que si yo tengo el 1,12 donde el 2 es periódico, yo lo puedo separar como un entero más 0,12 donde el 2 es periódico. Pero eso ya lo tenemos resuelto. El 0,12 donde el 2 es periódico está acá arriba. Y era 11 en 90. Por lo tanto, yo puedo escribir esto como un entero más 11 sobre 90. Y eso es equivalente a decir un entero 11 noventavos, como una fracción mixta. Y hasta aquí podemos llegar con esto. Muy bien. Un ejemplo más antes de finalizar. Un ejemplo más. Vamos a escribir ahora un número más grande o más dígitos. 2,537. Bien, 2,537. Donde nuevamente aplicamos el mismo método. Escribimos todo el número 2537 y le restamos, perdón, aquí era ese periódico, le vamos a restar el dígito, todos los números que no son periódicos, incluyendo el número entero, es decir, 253. Y lo vamos a dividir por, hay un dígito que es periódico, por lo tanto es un 9 el que colocamos, pero después de la coma hay dos dígitos que no son periódicos, el 5 y el 3. Por lo tanto, colocamos dos ceros. Y ahora desarrollamos como lo hicimos en los casos anteriores. Es decir, 2537 menos 253 es 2284. Ustedes tienen la calculadora para comprobar esto, ¿cierto? Dividido en 900. ¿Podemos simplificar? Sí, lo podemos hacer por 2. Bien, vamos a simplificar por 2 en las dos partes y nos va a dar lo siguiente. 1142 en la parte de arriba y 450 en la parte de abajo, numerador y denominador. Y yo sé que esto lo puedo volver a dividir por 2 o simplificar por 2, por lo tanto nos va a quedar la fracción 571 sobre 225. Y hasta aquí nomás puedo llegar, no puedo simplificar más. ¿Bien? Pero al igual que el caso anterior, donde esta era su forma A de desarrollo, también hay una forma B. Es decir, el 2,537
537, donde el 7 es periódico, lo puedo representar como la suma de 2 más 0,537, ¿cierto? Donde el 7 es periódico. Pero este resultado ya lo tenemos. 537 ya está acá arriba. Y nos dio 121 sobre 225. 121 sobre 225. Por lo tanto, puedo escribir acá 2 más 121 sobre 225. Bien, si no estaba hecho, obviamente lo hacemos y nos va a dar el mismo el resultado. Y esto se puede expresar entonces como 2 enteros, 121 dividido 225. Y ahí está. Bien, tenemos el resultado. Esa es la forma A o la forma acá abajo. Repito, no es necesario hacer las dos, pueden elegir cualquiera de los dos métodos para hacerlo. Lo que sí es importante es que si el resultado se solicita como fracción mixta, es obligadamente la forma B. Y hasta que llegamos entonces, revisen estos videos tantas veces como sea necesario para que puedan aprender bien esta forma de transformar números decimales a fracciones.